Bueno, seguimos con Gustavo Mario de Lara y le quedó de antes del tema una pregunta. ¿Cómo influye la articulación entre el PRO y la UCR en el intento de cambiar el sentido de la universidad pública y gratuita? Bueno, la primera aclaración es que la UCR y el PRO son Cambiemos, conjuntamente con los espacios de Lita Carrió y no sé, algún otro que por ahí me pierdo. Y el panperonismo colaboracionista, lo podemos sumar también. Pero que no integra Cambio, oficialmente no integra Oficialmente Cambio. no, pero... Lo que pasa que el peso El específico... PJ sanguchero. Claro. El peso específico en la universidad es la UCR. Todavía Franja Morada, toda esa zona, todos esos... Sí, en algunos lados se llama siguen Franja teniendo... Morada. En otros, Nuevo Encuentro. Nuevo Espacio. Nuevo Espacio, perdón. Nuevo Espacio. El encuentro es de Sabatella. Y cambiaron el morado por el naranja. Sí. Digamos, ¿no? O sea, es ¿Puedo exactamente lo mismo. ¿Puedo digamos. hacer una acotación? Cuando fue el 2001, los radicales pierden las elecciones primero en la UBA y en la Facultad de Ciencias Económicas fueron un desastre. Y como siempre hicieron fraude, pero a pesar de haber hecho fraude, perdió la Franja Morada con el espacio que llamaban en ese momento TNT, que estaba conducido entre otros por... Ni para hacer fraude. No sirven ni para hacer fraude, y eso te lo puedo contar si querés en una anécdota posterior. A partir de ahí toman el centro de estudiantes, por ejemplo, de Ciencias Económicas, dicen es nuestro, y funcionó ese año con dos centros de estudiantes separados, la UBA, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y a partir de ahí cambian la Franja Morada a Nuevo Espacio, y eso se replicó en otras facultades también, en Derecho creo. Me parece que sí, que en Derecho están como Nuevo Espacio, digamos, pero sea Nuevo Espacio, sea Franja Morada, es exactamente lo mismo. Por ahí en algunas facultades, digamos, tienen un discurso diferente, digamos, ¿no? Pero, qué sé yo, en Económicas, donde yo soy docente, hay carteles diciendo no pintes la facultad, somos la facultad más linda de la UBA, digamos, ¿no? En donde el orden es lo primordial, digo, ¿no? O sea, vos te vas a filo y tenés que estar esquivando los carteles. A mí me parece que no hay diferencia entre el planteo del gobierno y el planteo de Nuevo Espacio, en tanto y en cuanto la UCR forma parte de Cambiemos. O sea, que es el único lugar en donde todavía la UCR conserva, digamos, algún poder de decisión y de manejo es la UBA. O sea, en el gobierno uno no ve demasiados radicales formando parte de este gobierno. No, solamente los ministros de Defensa y de Comunicación son integrantes del gobierno, y no son precisamente lo mejor del radicalismo. ¿Quién está en defensa? En defensa un señor un señor López, creo que es de La Rioja, un radical de La Rioja. Y José Cano, ¿no? Cano tiene el proyecto de Belgrano de infraestructura de la zona norte, pero que no ha pasado de una oficina porque no arrancó, las obras públicas no arrancaron, las reservan para el año que viene que hay elecciones. Pero el tema es la universidad. Sí. La semana pasada hablábamos de que en la Universidad de Córdoba, donde también hay un rector radical, propuso un proyecto por el cual en el cogobierno va a haber organismos de la sociedad civil, le hace empresarios, y ese proyecto fue desbaratado por los estudiantes que tomaron la universidad, y no se pudo llevar adelante la asamblea que era la semana pasada. ¿Vos ves un plan en ese sentido, en el sentido que se incorporen sectores empresarios a la dirección pedagógica de la universidad? La verdad no sentí nada de eso. Ahora, la presencia de las empresas privadas en la UBA es muy antigua. Las aulas construidas por laboratorios o donaciones de, ¿cómo se llama? Estas consultoras a nivel económico, digo, en económicas, Casa Matriz, como yo jodo, y le digo, hay un montón de aulas construidas por estas entidades privadas. En arquitectura hay una aula Meyer.
Eh, sí, no... Es una empresa que construyó el aula. Sí, sí, digo, es histórico esto. Lo que pasa es que, bueno, o sea, se suponía que en ese momento eran donaciones en gratificación a todas las labores, pero en arquitectura, yo cuando daba clases en Ciudad Universitaria, a veces charlábamos con docentes ahí en el bar, la cantidad de cátedras paralelas, digamos, con cursos pagos, digo, el tema es en qué entorno se hace todo esto. Porque si vos tenés un entorno en donde la universidad se propone seguir siendo pública y están todos de acuerdo, ahora si desde el gobierno empiezan a bajar línea con que, bueno, fue dicho por Macri, no sé si en el 14 o en el 15, ¿qué es esto de tantas universidades nacionales? Sí. ¿No? O sea, como que sobraban. El tema es que no es fácil llevar adelante estas ideas que se dicen en un momento determinado. Yo creo que lo primero que van a tratar es ahogar presupuestariamente a las universidades. Y en el presupuesto que se votó esta semana en el Senado, se terminó de votar en el Senado, ¿hay una forma de reducción al presupuesto universitario? No tenemos ninguna noticia, o sea, no se han pronunciado, al menos los gremios, yo no recuerdo que haya habido algún tipo de mail informando del ahogo presupuestario. Puede ser que yo no lo haya recibido, vuelvo a repetir. Pero la verdad no, pero sería lógico. O sea, los pasos lógicos son ahogar presupuestariamente a las universidades. Una vez que las tenés ahogadas presupuestariamente, empezás a negociar los achiques, empezás a negociar, digamos, la aparición de fondos privados que ayuden, y en un espacio o en un entorno favorable ideológicamente a esto es posible. A ver, la ley de educación financiada por el Banco Mundial no llegó a la ciudad de Buenos Aires con chupete de la Rúa porque se oponían, digamos, al menemismo, simplemente por una cuestión de oportunismo político. Digamos, hoy ese oportunismo político no existe, digamos, o sea, están aparentemente el PRO y la UCR en la misma sintonía. Si la UCR sigue siendo la fuerza mayoritaria en la Universidad de Buenos Aires, será una cuestión de tiempo y de ensayo-error, 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 ver si un plan de estas características puede ser llevado a cabo. Ahora, ¿hay en la sociedad, pongámosle, material o aceptación para una semi-privatización de la universidad? O sea, ¿los ves se animarán, digamos, a ir más a fondo en esto? ¿Te puedo contestar yo? El invitado es Gustavo, No, dejalo que conteste él y después te hago das tu un opinión. comentario. Desde la época de Alfonsín se habla de fraude en la Facultad de Ciencias Económicas y los estudiantes se la comen. O sea, lamentablemente, contestá vos, pero ese es el entorno que Lo que voy a contestar por ahí... Digo, si los tipos quisieran... Bueno, por ahí es contradictorio lo que yo voy a decir. Por ejemplo, viene Macri mañana y dice, bueno, todas estas universidades del conurbano, chau. No, hoy no. Habría resistencia. Hoy creo que habría resistencia. Tendrían que ser, si las quieren cerrar, tienen que ser cerradas por una ley. Fueron creadas por una ley nacional, tienen que ser cerradas pero por ley. él estaba preguntando a nivel social. Claro. Yo creo que era mucho más factible en los años del kirchnerismo que ahora. ¿Por qué? Pese a que el kirchnerismo nunca se planteó esto. Porque los pibes, cuando llegaban a cierta edad, conseguían, digamos, laburo, de alguna manera. Lo lógico es que cuando hay malaria, la matrícula del CBC crece. Porque los pibes, al no conseguir laburo, optan por estudiar. Ahora, ¿dónde pueden estudiar? En la UBA, que de alguna manera es gratuita. ¿No? Estoy haciendo signo entre comillas con los dedos en estos momentos. Como esta radio se ve, no hace falta que lo aclares. Por lo tanto, digo, yo padre, hoy, si mi hijo no consigue laburo, no lo puedo mandar a una universidad privada de 3, 4, 5 lucas de cuota. Prefiero mandarlo a la UBA.
Si yo tengo laburo, mi hijo tiene laburo y la matrícula decrece o crece en las privadas, entonces ahí hay como ideológicamente habría más aceptación. Se entiende que lo que estoy diciendo es muy contradictorio, digamos. No, pero se entiende. A ver, a mayor desempleo, mayor, digamos, mirada hacia la universidad pública como salida de eso. Claro, pero con una población que votó otra cosa. Sí. Digo, ¿no? O sea, supuestamente debería esa población que votó el cambio, digamos, estar de acuerdo con una privatización de la universidad. Pero da la casualidad de que ese cambio que ellos quisieron, digamos, generó mayor desocupación. Y ya sabemos que los jóvenes son los primeros afectados en esto. Por lo tanto, el joven que no puede entrar al mercado laboral, ¿qué hace? O sea, de los sectores que pueden, se meten en la universidad para tener una carrera, para poder competir mejor en el mercado de trabajo. Por lógica, la matrícula del CBC este año debería crecer, digamos, un porcentaje interesante con respecto al año pasado, que ya creció, a este año que ya creció, digamos, pero creció poco. ¿Por qué? Porque ante la alternativa del no laburo, lo que queda es estudiar. Entonces, el gobierno viene con una propuesta neoliberal, educativamente hablando, pero que en lo económico genera, de alguna manera, un... corrimientos en la universidad pública. Sí. Inconsciente, porque por supuesto no es a propósito. Pero bueno, como decías, a mayor, para resumirlo, digo, a mayor desempleo, mayor pobreza, más aumenta la matrícula en la universidad pública. También en, también en las universidades del conurbano tiende a crecer la matrícula. Por lógica sí, porque además le ha sacado matrícula a la U. Bueno, es muy interesante tu análisis. Luego de un tema musical pasamos a hablar de la situación de los docentes en este año que estamos terminando y que ha sido de brutal ajuste.